Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wisemaníacos aquí presentes. Y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Advertencia. Este vídeo contiene spoilers del parche 6.2 Final Fantasy XIV Buried Memory. Así que no invadáis el mundo de la oscuridad si os habéis destripado algo de la trama. Asimismo, este vídeo forma parte de una serie de reseñas de un videojuego que aún sigue en producción. De modo que, ante la duda de quién es quién o qué es lo que ha pasado hasta la fecha, recomendaría ver el vídeo que hice de Final Fantasy XIV en Walker si uno se quiere enterar de lo que hablo en el presente. Antes de empezar, voy a dar dos noticias, una mala y una buena. La mala es que, si pensabais que con Endwalker yo iba a dejar de dar la chapa con el Final Fantasy XIV, no sabéis lo mucho que os habéis equivocado. Esto no ha hecho más que empezar. Y la buena es que, para aquellos que seguís el juego o lo habéis descubierto gracias a mí y habéis entrado en mi secta, estáis de enhorabuena porque pienso seguir reseñando cada parche y expansión que vaya a seguir saliendo. Más allá de eso, estos vídeos sobre los parches y las expansiones ya no serán parte de una retrospectiva, sino algo más similar a una reseña normal, solo que, como el 14 es un juego como servicio, como MMO que es, nos centraremos, aparte de la reseña, en su evolución. Por tanto, esto implica un par de cosas. La primera es que, como los contenidos de cada parche se irán lanzando a lo largo de los 4 meses de la producción del siguiente para evitar la escasez de contenidos, he decidido que lanzaré cada reseña tras la publicación de los últimos lanzamientos. Por tanto, aunque reseñar un parche anterior en vísperas del lanzamiento del siguiente es como hablar de viejas noticias, en realidad estoy analizando absolutamente todos los contenidos de cara a la comparación de lo que nos darán los siguientes parches y así sucesivamente. Y la segunda, en relación con esto, es que lanzar las reseñas completas de los parches nos permite ver con un ojo más crítico y una visión más holística todos sus elementos, los cuales también separaré por secciones, al igual que hice con la retrospectiva de los vídeos anteriores. Y sé que lanzar esta parrafada al principio del vídeo suena tostón, pero prefiero explicar las reglas primero para que en los siguientes vídeos todo vaya más fluido y nos centremos en lo verdaderamente importante, el contenido. Y hablando de contenidos, ahora sí que sí, vamos a empezar. Tras el gran final que supuso Endwalker a más de una década de juego entre la 1.0 y A Realm Reborn hasta ahora, el reto del equipo de Yoshi P fue iniciar una nueva historia completamente separada que diera lugar a los siguientes 10 años de juego. Los primeros pasos los dio el parche 6.1 New Found Adventure, literalmente traducido como una nueva aventura, y cuya reseña viene incluida en mi vídeo de Endwalker. En él, aparte de un rediseño casi total a las mazmorras de Realm Reborn y Heavensward, y el surgimiento de un nuevo PvP que pasó de ser una pesadilla aburrida y desbalanceada a básicamente un MOBA, se nos presentaron las bases de la epónima nueva aventura. Como nuestros personajes se aburren, estos deciden salir a buscar un tesoro y encuentran una cámara llena de oro junto con una misteriosa olla gigante. Resulta que dicha cámara pertenece al dragón Vitra, quien estaba reservando el tesoro para reconstruir Zafneir si una crisis llegara a asolarla. Y, por su parte, la olla contiene un diminuto portal al mundo de la oscuridad, el vacío infernal que alguna vez llegó a ser el 13º reflejo y actual hogar de casi una infinita horda de demonios que alguna vez fueron humanos. Vitra lleva eones buscando la forma de acceder al portal debido a que, hace 5000 años, cuando el Imperio Allagan atacó Meracidia, el hogar ancestral de los dragones, con una horda de demonios de este vacío, la hermana mayor de Vitra, Azdalia, se lanzó contra el portal para cerrarlo desde dentro y nunca más se la volvió a ver. Ni cortos ni perezosos, nuestros personajes se autoinvitan porque no tienen otra cosa que hacer. Y tras los preparativos pertinentes y la construcción de un átomos que sirva de portal, nos disponemos a adentrarnos en el 13º reflejo mientras que, por otra parte, los antagonistas de estos parches, el Caballero Oscuro Golbez y sus archidemonios, se preparan para detener nuestros movimientos. Tras un breve recordatorio de nuestra misión, en donde Barshan, el alter ego de Vitra, pasa de ser un crío a un adulto bien entrado en nuestros cánones de belleza porque en Final Fantasy XIV no se admiten feos, y después de que Istola nos devuelva uno de los cristales que quedaron del cristal de Hydaelyn por si lo llegamos a necesitar, por fin cruzamos el umbral al mundo de la oscuridad, aterrizando en medio de la decrépita corte de Troya, la mazmorra de este parche. Esta mazmorra está más utilizada como un elemento narrativo que como una innovación jugable,
y de hecho lo más destacable que encontramos es que uno de los jefes es directamente una formación de enemigos similar a las de los Final Fantasy antiguos, de modo que consiste en pulls forzados mientras realizamos mecánicas básicas. Narrativamente, si bien nuestro grupo está explorando el castillo, los demonios se lo toman como una invasión, y la lideresa de este lugar, un demonio llamado Beatrice, nos lanza primero a sus hordas para después atacarnos ella personalmente. Pero, herida y humillada, se retira cuando la derrotamos, y antes de que podamos hacer nada, de la nada la remata y la absorbe Scarmiglione, uno de los 4 archidemonios de Golbez. Tras derrotarlo, los demonios del lugar se reúnen a nuestro alrededor, entre confundidos y aterrorizados. Eistola supone que, si hay unos demonios más poderosos que otros, también habrá alguno que entienda el lenguaje y pueda comunicarse con nosotros. La siguiente parte jugable, en la que exploraremos el castillo más libremente, nos permitirá preguntar a algunos demonios y vislumbrar sus modos de vida, como que los demonios inferiores se reúnen en cortes en torno a demonios superiores en territorios para buscar protección. Aún así, el mayor descubrimiento lo haremos en la mazmorra, en donde encontraremos al demonio que sirvió a Zenos aquí encerrado. El ser no parece hostil, aunque sí nos reconoce, y cuando el cristal de Hydaelyn reacciona a él, su luz lo transforma de vuelta a su forma original, una joven sin nombre. La mujer, a la que nuestros compañeros bautizarán como Zero, cuenta la historia del 13º reflejo. Aquel mundo antaño cargado de vida fue velozmente engullido por las tinieblas cuando los Ascian introdujeron una magia con la que invocar a poderosos constructos muy similares a los Primal, aquí llamados Eidolones, a través de cristales llamados Magicitas. Y las pugnas por el poder llevaron a guerras que arrasaron el planeta y a toda vida con él para retorcerla en abominaciones cargadas del elemento oscuridad, un evento conocido como la Contramemoria. Aún así, no todos ellos fueron transformados, sino que en casos como el de Zero, ella resultó ser un híbrido entre humana y demonio, motivo por el que pudo haberse curado y otras de esas milagrosas coincidencias narrativas que la permitieron convertirse en un personaje importante para la trama, entre otras porque ahora, en vez de ser un demonio feo, es una joven atractiva según nuestros cánones de belleza. Curioso cómo funciona esto, ¿eh? El grupo propone una alianza con Zero al tener ella los conocimientos necesarios de este mundo, para lo que ella solo pide a cambio beber un poco del éter de nuestros compañeros. Pero en ese momento Scarmiglione aparece de la nada para atacarnos de nuevo. Resulta que la muerte no existe en el 13º reflejo. El mundo está tan vacío de éter que las únicas estructuras de esta energía que quedan son los propios demonios, de modo que cada vez que uno de ellos muere, entre comillas, su éter se desvanece para recomponerse tiempo más tarde. Y la única forma de desaparecer definitivamente es si otro demonio encuentra dicho éter y lo absorbe para sí, que es lo que hizo Scarmiglione con Beatrice. Pese a todo, nuestro grupo nos achanta y lucha contra él y sus huestes, solo para darse cuenta de la desventaja que supone guerrear contra un enemigo efectivamente inmortal. Y es en ese momento en el que Eistola exige una retribución a Zero. En un mundo en el que todo se realiza por un interés tangible en pos de la supervivencia, como la información a cambio del éter, el hecho de que ellos hayan bautizado a la mujer como Zero la hace estar en deuda con ellos. Zero acepta y se une a la batalla, y con sus poderes de segadora consigue no solo derrotar a Scarmiglione, sino que también cristaliza su esencia. Al parecer, en la guerra de la Contramemoria había individuos capaces de cristalizar el éter, lo cual era la forma más efectiva de derrotar tanto a demonios como a eidolones. Y con la esencia del archidemonio encerrada, nuestro personaje tiene una visión del eco en donde tanto este como otros 3 demonios hicieron un pacto con Golbez a cambio de una fuente casi infinita de éter, la dragona Azdalia, la hermana de Vitra. Como Troya no es un lugar seguro, Zero lleva al grupo a su dominio, en donde ella nos promete protección ante su propia corte de demonios. Y, mientras exploramos, descubrimos lo miserable que es la vida en el mundo de la oscuridad. Resulta que los demonios no son naturalmente diabólicos, sino que son humanos y otros seres vivos que acabaron transformados en bestias perpetuamente hambrientas de éter en un mundo en el que apenas queda. A todos los efectos, estas criaturas no dejan de ser prácticamente lo mismo que los Sin Eaters de Shadowbringers, solo que del elemento oscuridad en vez de la luz. Y debido a que los Ascian transformaron aquel planeta en un vacío, también enseñaron a otros reflejos a abrir puertas a este para extraer e invocar demonios que utilizar como armas. Por tanto, si lo vemos en retrospectiva, podemos darnos cuenta de que todos los demonios con los que nos hemos topado desde principios de Real Reborn hasta ahora no dejan de ser víctimas también. Personas reconvertidas en monstruos que acabaron enloqueciendo llevados por el hambre y la violencia solo para ser instrumentalizadas o selladas en algún otro lugar, pero conscientes de su cautiverio, y así a lo largo de múltiples historias en múltiples mundos.
Por supuesto, sus rasgos más monstruosos siguen siendo imperdonables, y peor aún en casos de estos demonios que conspiraron para traer la calamidad a otros mundos. Pero es aquí cuando vemos la vida real del llamado mundo de la oscuridad, cuando nos damos cuenta de que no son simplemente monstruos hechos de maldad caótica. De hecho, la desesperación de este mundo por alimentarse llevó a aún más guerras y luchas de demonios supremos para extender sus dominios. Y actualmente no hay mayor amenaza para nadie que precisamente Golbez y sus archidemonios, una horda de auténticas legiones que consumen y asimilan todo a su paso. Y, mientras tanto, los demonios inferiores solo pueden huir y escabullirse, impotentes, en otros dominios para evitar ser consumidos mientras anhelan la vuelta de mejores tiempos. Y hablando de los archidemonios de Golbez, el siguiente de ellos, Barbariccia, le ha seguido el rastro al grupo para acabar con nosotros mientras masacra y consume a varios de los habitantes del dominio de Zero. Y así comienza la trial de este parche. Give yourselves to my scouring winds that I may feast upon your essence. Jugablemente, Barbariccia introduce una nueva serie de mecánicas más allá de nuevas formaciones de los festivales de AOS. Utilizando su pelo, una de las nuevas mecánicas y la más destacable será encerrar a los jugadores por parejas en unos rediles mientras les sigue atacando y debemos esquivar sus ataques con nuestros movimientos ralentizados. Pero, más allá de eso, también será capaz de cambiar de fase aumentando la virulencia de sus ataques hasta convertirse en un festival de AOS, mientras que cada cual debe resolver sus propias mecánicas o marcadores clásicos. Y ya que estamos, la forma de completarse la jugabilidad de esta trial la encontramos en su modo extremo, en el que no solo dependeremos de leer el lenguaje corporal del jefe en vez de ver los marcadores, sino que el combate será mucho más movido al estar basado en un posicionamiento cambiante a causa de un festival continuo de AOS. Amén de la adaptación a Extreme de los llamados marcadores PlayStation, que son más propios de la raid en Ultimate. Por último, Zero rematará al archidemonio, cristalizándolo también, pero ella quedará malherida en el proceso y tendremos que volver a Radshad para curarla. Una vez se recupera y disfruta de las vistas y las comidas de un mundo sin peligro, Zero le contará al grupo todo lo que sabe de la guerra de la contramemoria. La trama del parche termina con los Scions comparando notas de lo visto en el 13º reflejo con sus experiencias previas, y prometiendo a Zero que su mundo todavía no está perdido, que esto ya es algo que lograron hacer en el primer reflejo allá por Shadowbringers, y le prometen que serán capaces de devolver al vacío su antiguo esplendor. Sin embargo, no todo es felicidad. Con 2 archidemonios eliminados, Golbez mueve ficha para atacar de vuelta a nuestro grupo, mientras que los 2 archidemonios restantes, Cagnazzo y Rubicante, conspiran un engaño. Y lo último que vemos es un recuerdo en el que Golbez consiguió derrotar a un personaje encapuchado y, presumiblemente, miembro de la raza de los antiguos, con el color de la túnica y los glifos de los alrededores dando a entender que podría tratarse de Azem, el antiguo misterioso del que nuestro personaje es reencarnación y que aún queda por conocer. A la vuelta de Pandemonium, tras nuestra primera investigación que reveló una conspiración para liberar a todos los monstruos por parte de los jefes del personal que trabajaban aquí, Temmie se reúne con nosotros para comentarnos que, como el equipo de desarrollo ya ha metido otro tier de raids, ya podemos seguir y que Erictonios nos está esperando. Por su parte, un Erictonios aún dolido por las palabras de Speros, el carcelero al que más respetaba y miembro de la conspiración, practica sus magias para encerrar monstruos mientras nos espera. Es entonces cuando recibe la visita de uno de los Sats del Phoenix, uno de los bichos de la raid anterior, y a través de él se comunica el líder de esta conspiración, quien le invita a unirse a él aprovechándose del resentimiento que Erictonios siente hacia la Jabrea, su padre y principal sospechoso de estar detrás de toda esta crisis, así como que le promete tener los medios para resucitar a su madre, Athena. El conspirador intenta manipularlo, pero en ese momento llegamos nosotros con Themis y le salvamos. Themis medita la situación, pues sigue sin creer que la Jabrea, un miembro tan respetado de la convocación, no solo esté provocando tal caos, sino que esté llevando a cabo experimentos para deificar al personal de la prisión y lavarles el cerebro. Pero, como nosotros no podemos juzgar demasiado a la Jabrea original en base a que solo conocimos al monstruoso la Jabrea del presente, seguimos avanzando. No obstante, nada más poner pie en avisos, el líder de la conspiración nos teletransportará forzosamente al interior de una de las jaulas, iniciando oficialmente las raids contra el primero de estos monstruos, Proto Carbuncle. Y como en estas reseñas de parches vamos a ir holgados de tiempo y espacio al no ser este un mega vídeo de 4 horas, esta vez combinaré historia y jugabilidad según aparezcan. Lo que trae esencialmente a la mesa Proto Carbuncle son 2 nuevas mecánicas.
La primera de ellas es el uso de escudos reflectantes desde los cuales, si lanza una AOE, este rebotará en todo el área adyacente. Pero esto ocurre solo con los AOEs de magia, de modo que sus ataques físicos seguirán atravesando sus barreras. La idea, por tanto, es adaptarse y moverse constantemente de mecánica en mecánica, mientras nuestro espacio seguro se reduce con claras divisiones del escenario a causa de los estallidos reflejados. Pero eso no es todo. Una vez se harte de nosotros, el Protocarbuncle reventará la jaula y escapará, de modo que la lucha continuará en una plataforma sobre un lago de veneno en donde expandirá sus mecánicas, incluyendo ahora charcos ponzoñosos que se expandirán reduciendo aún más el área jugable. Y en medio de todo ello realizará su segunda mecánica estrella, Devour, devorar. Un marcador con forma de dentellada cruzará el escenario trazando una trayectoria a través de unos puntos azules en el mapa. La idea es que el monstruo saltará ahora por todo el escenario en esa misma trayectoria, con cada punto azul siendo una AOE enorme. Y si te pilla, ya te ha matado. De modo que lo que hay que hacer es que, tras la trayectoria, tendremos que movernos precisamente de forma que esquivemos todos sus saltos. Tras devolver al monstruo a su sitio, ante nosotros aparece un hombre con una máscara roja que nos es muy familiar. La Jabrea. Este incapacita a Themis e intenta manipular a Erictonios para que se le una con la idea de devolver a la vida a Cena, la madre de este y esposa de la Jabrea. Pero Themis no se lo traga y acusa la aparición de ser un impostor, momento en el que aparece la Jabrea de verdad, lo que obliga a la aparición a revelar su verdadera identidad, uno de los carceleros llamado Hephaestos, quien, pese a todo, clama ser el padre de Erictonios antes de desaparecer. Y a la salida para hablar fuera las cosas con calma, una voz en la distancia nos pide salvar a alguien. Una vez fuera, la Jabrea explica que él lleva este tiempo haciendo su parte para detener la crisis, a la vez que él ya sabía de la existencia de Hephaestos. Y si esto os parece un rollo telenovelesco, esperad porque ahora viene lo bueno. Resulta que Hephaestos es un clon maligno de la Jabrea, quien decidió dividir su esencia en dos y librarse así de todas sus emociones negativas. Lo que viene a ser un aporte más en el casi infinito historial de los antiguos de pecar neciamente contra la naturaleza esperando no recibir consecuencias por ello. Esta es la utópica, idílica y perfecta sociedad que querían traer los Ascians de vuelta. Y tras esto debemos seguir atravesando avisos, pero la Jabrea siente que la presencia de la carcelera de esta planta, Hegemone, también ha sido corrompida por el poder de Hephaestos, por lo que debemos derrotarla primero si queremos avanzar. El siguiente combate ocurre precisamente contra Hegemone, quien ha acabado fusionada con una colonia de parásitos de control mental. El combate contra Hegemone no tiene demasiado fuste, principalmente porque se trata de un combate de relleno en el que se reciclan mecánicas de raids y trials anteriores, con la inclusión de una mecánica y un marcador y ambos son menores. La mecánica, si bien no es completamente nueva, consiste en que Hegemone infectará a los miembros de la party con sendos parásitos, y pasado un tiempo estos lanzarán un ataque hacia adelante, de modo que tendremos que posicionarnos para no matar a otra gente. Y el marcador no deja de ser que Hegemone cuenta con unas torres que dividirán partes del escenario en AOEs, de modo que los lugares no marcados serán seguros. Y luego, más adelante, intercambiará posiciones de dichas torres, de modo que tendremos que posicionarnos de modo que nos encontremos en los sitios seguros de antemano cuando ocurra el intercambio. Todo mientras seguimos resolviendo mecánicas varias. Y ya está. Como Hegemone ha sido completamente consumida por los parásitos, tendremos que buscar a la siguiente carcelera de avisos, llamada Agdistis. Y como hacía mucho tiempo que no teníamos drama, las rencillas y el resentimiento de un Erictonios abandonado por su padre a la Jabrea, e influenciado por la promesa de Hephaestos de resucitar a su madre, provocan que el joven increpe a su padre y estos dos discuten a raíz de lo que supondría poder resucitar a los muertos. Pero al final todo da igual porque dicha manifestación de cómo se siente Erictonios es todo lo que necesitaba Hephaestos para llevárselo a su lado. Así que, ni cortos ni perezosos, buscamos a Agdistis para descubrir lo que ha hecho Hephaestos con ella. El combate contra Agdistis es donde está la chicha de las raids de este parche, porque es la lucha en donde vemos los experimentos jugables más tochos. Absolutamente todo el combate, así como sus mecánicas, incluyen conceptos con escenarios cambiantes y formas que no sean simples cuadrados o círculos. Y verdaderamente se siente como una evolución de lo que hizo el Hippocampos en el tier anterior. Esta vez el enorme escenario circular se transformará en pleno combate en vez de simplemente inundar los bordes, y tendremos que estar presentes en las zonas seguras antes de que todo se desplome, así como sobrevivir en pequeñas plataformas antes de que aparezcan los puentes que conecten las islas y aprovechar al máximo estos tres cuellos de botella.
Y todo mientras las mecánicas siguen robándonos espacio entre los AOEs de los bichos y ocurren trucos de presión psicológica para que la gente se ponga nerviosa y sienta que falta espacio cuando en realidad sigue habiendo de sobra para todos. Con la derrota del engendro, Agdistis muere y, en sus últimos momentos de existencia, su éter la convierte en un fantasma de exposición para contar todos los giros de tuerca necesarios. Resulta que, hace mucho tiempo, la Jabrea en su juventud se vio obligado a acabar con la vida de Athena para salvar la vida de su hijo, quien era un niño en aquella época. Y, comido por los remordimientos pese a la separación con su esencia más negativa, en vez de hacer lo que hacen las personas, hablar las cosas, en su lugar optó por renegar de Erictonios para que lo criaran los carceleros de Pandemonium. Y como era de esperar, eso solo provocó una serie de resentimientos que no han hecho más que escalar en el joven, y que han sido todo lo que necesitaba Hephaestos para seducirle y llevarlo al lado oscuro. Por tanto, la Jabrea decide expiar sus culpas, y nos adentramos en lo más profundo de Abisos para salvar a Erictonios antes de que sea demasiado tarde. Y el combate contra Hephaestos no es que se caracterice por mucho, sino que es el reciclado de montones de mecánicas chungas ya vistas de otros jefes entre trials y raids, pero en distintas combinaciones, y de las que destaca una mecánica de no mirar a unas gorgonas que salen como parte de la fijación de este parche en mecánicas de estados alterados, y cosas que hacer con los conos de visión tanto de los jugadores como de los enemigos. Finalmente, Erictonios es liberado y Hephaestos capturado. La Jabrea se disculpa ante su hijo, y por fin descubrimos la verdad tras las circunstancias de la muerte de la antigua alcaidesa de Pandemonium. Aparte de sus labores para proteger al mundo de las bestias de esta prisión, Athena era una científica brillante y, a raíz de una teoría de la Jabrea, su marido y compañero de laboratorio, sobre cómo compensar las limitaciones propias de cada individuo añadiéndole las características a otros seres, ella se obsesionó con la evolución forzada hasta el punto de realizar experimentos tanto sobre las bestias como sobre el personal de Pandemonium. Cuando la Jabrea descubrió la obsesión de su esposa y que estaba a punto de experimentar sobre su propio hijo, intentó detenerla, pero la mujer invadió su mente, plantando en su ser una parte de ella para controlarle mentalmente si muriera y proseguir su trabajo. La Jabrea se vio obligado a matarla, y acto seguido dividió su ser para purgarse de esa influencia, lo que dio lugar a Hephaestos. E incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos, rehuyó de su hijo. Al oír todo esto, Erictonios decide perdonar a su padre, aunque el tiempo para poder curar su relación será uno largo y duro. Y a la salida, el grupo se reúne para saber qué harán a continuación. Con la amenaza aparentemente eliminada, se plantea utilizar las instalaciones del nivel más profundo de Pandemonium, llamado Tártaros, para devolver a las víctimas de Athena y Hephaestos a su estado original. Asimismo, nuestro personaje pedirá la inscripción de un mensaje en un cristal de memoria para que, en el futuro lejano, él descubra esta crisis en primer lugar y pueda viajar al pasado para ayudar, cerrando el bucle temporal que esta aventura había generado. De vuelta a nuestro tiempo, volvemos a ver a los investigadores de Sarlayan que nos contactaron en primer lugar para contarles nuestros avances. Pero en ese momento recibimos un mensaje tan urgente como perturbador. Una monstruosa estructura ha aparecido en medio del mar etérico, justo en el acceso del Daitiascopio. Y cuando vamos a ver qué ocurre, vemos que Pandemonium entero se ha materializado aquí. Esto ha sido la historia, y por lo general, los conceptos jugables que trae de base la experiencia del tier de raids de Abisos. Sin embargo, como ya he comentado en otros vídeos del 14, los experimentos jugables aquí se realizan desde los niveles más difíciles a los más sencillos. Y para entender no solo qué experimentos se han llevado a cabo, sino qué cosas serán las que veremos normalizadas en el futuro de estas novedades, es pertinente comparar estas mecánicas del modo normal con las de Savage y tener una visión más completa y de conjunto. Prometo no tardar mucho. En primer lugar, Protocarbuncle Savage sigue siendo una raid que existe solo por el Devour. Tanto es así que no solo es más compleja porque contiene muchos más puntos de ataque que los 5 del modo normal, sino que sus trazados constan de dos variables, una circular más predecible y otra en zigzag en la que va rebotando por todo el escenario. Y no solo la party debe moverse de forma acorde para esquivarlo todo, sino que esta vez esto se entrelaza con 3 mecánicas más al mismo tiempo. Una de torres que la party debe soportar por pareja si no quieren que estalle y wipear. Torres que, a la vez, están puestas sobre charcos de veneno de modo que cuando las pisas pierdes vida y así no puedes estar más tiempo que el necesario. Un medidor de hambre nuevo para el jefe que si no se sacia provocará un enrage y matará a toda la party.
y el hecho de que si las torres de antes solo las soporta una persona, un hada aparecerá. Por tanto, no solo la muerte de 2 personas supondrá la perdición de la party entera durante el Devour, sino que las torres deben apagarse excepto una, la de los tanques, para generar un ad que sea un cebo que el jefe se coma. Es muy complicado, y no ayuda el hecho de que la velocidad del bicho y sus patrones para ir al lugar opuesto son un asunto de aprendizaje y memoria muscular, más allá de simplemente resolver mecánicas mientras atacas. Esto es algo que va mucho más allá del género de un MMO, sino que esto es digno de un juego de acción o movidas tipo Dark Souls, entre otras porque el aprendizaje es uno totalmente muscular, no hay teoría, esto es solo práctica. O alternativamente, podéis hacer como yo y tomar una tercera ruta mucho más simple y tan cerebralmente muerta que no hace falta aprenderse nada, y simplemente hay que dar vueltas correteando por el centro. Algo que llamo el corro de la patata. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, sentadito me quedé. Hegemon Savage sigue siendo un jefe de relleno que recicla un nuevo mogollón de mecánicas de otras trials y raids, solo que esta vez en sus versiones Stream y Savage respectivamente. Los únicos añadidos interesantes no dejan de ser que sus infecciones parasitarias ahora toman la forma de serpiente o de ala para atacar por delante o por detrás, ordenando un posicionamiento de cada miembro de la party para cada caso a la vez que tocan otras mecánicas. Eso y que una buena parte de sus mecánicas recicladas ocurre dentro de patrones de sus torres barra marcadores de AOEs. Por su parte, Agdistis Savage explota al máximo sus cambios del escenario colocando muchas más mecánicas, al mismo tiempo que reducen enormemente el espacio a la vez que requieren un posicionamiento muy específico para cada miembro de la party. Además, a esto se le añade una nueva formación de puentes en forma de Y en vez del triángulo original, y una alternancia casi continua de mecánicas de separarse o juntarse los jugadores para cada caso. Eso y otro corro de la patata. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, sentadito me quedé. Por último, Hephaistos Savage es un coñazo de raid en el que alterna 2 formas con mecánicas propias, más su propio reciclado de otras mecánicas en patrones variantes de AOEs que ya hemos visto todos. No obstante, sí es verdad que, al menos, sus formaciones con las gorgonas son más interesantes, pues esta vez son los jugadores los que deben petrificar a las gorgonas y luego matarlas con estados alterados imbuidos por el jefe, para, luego, hacer lo mismo pero salvando a los ads con el fin de usarlos de parapeto ante 2 petrificaciones omnidireccionales, a la vez que cada mitad de la party debe juntarse en sendos estallidos de compartir daño. Eso y... ¿lo habéis adivinado? Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, sentadito me quedé. Achupé, sentadito me quedé. Y como no podía ser de otra forma, al finalizar este combate, Hephaistos cambia de fase para transformarse en un superjefe completamente nuevo, con mecánicas propias que forman la verdadera chicha de estos experimentos jugables. I shall take hold of my reward. If I must use wretched, I shall. How I long for our reunion. Y esta vez las mecánicas girarán principalmente en torno a un puzzle de colores por el cual los jugadores deben colocar sus piezas con los símbolos correspondientes y así apagar torres que contienen dichos símbolos antes de que exploten. Amén de nuevos marcadores que requieren de nuevos posicionamientos e ideas de Ultimate pasadas por agua adaptadas a este nuevo contexto. Por su parte, ya fuera de las mecánicas y la trama, el nivel del musicote se eleva una vez más al ser Avisos uno de los conjuntos de raids más variados musicalmente con 4 nuevas canciones en vez de ser 2. En primer lugar, Silent Scream, la primera canción, aparenta ser el tema de combate genérico para los monstruos como una variación del tema musical del tier anterior de Asphodelos, es decir, una simple versión instrumental de lo que sería el tema del último jefe.
No obstante, llegados a la segunda raid, la sorpresa con la que nos topamos es que la canción estrella de este parche, Scream, es lo que suena tanto aquí como en la tercera raid. Scream es la versión completa del tema anterior y ya no solo en instrumentación, sino también en lírica. Se trata de una canción que, de primeras, consiste en una celebración de las aberraciones de Pandemonium, una respuesta femenina al tema de Spero Six un Leones y que incluye una referencia a este. De modo que, si Ixun Leones era una arenga a la escapada de los monstruos que dejaba también pistas sobre ideas de que los carceleros de esta prisión estaban siendo controlados mentalmente, Scream es un canto a la victoria de estos monstruos y una amenaza al jugador. Pero esto, otra vez, de primeras. Fuera del estribillo unitario, Scream contiene dos partes separadas, dos versiones en la misma canción. La primera conforma la amenaza que ya hemos descrito, pero la segunda es un lamento. Y, efectivamente, el hecho de que este sea el tema que suena en los combates contra Hegemony y Agdistis es porque esta canción representa la situación y el destino de ambas. Mientras que llegamos demasiado tarde para salvar a la primera, de la que solo queda un cadáver controlado por el parásito, la segunda mantiene la suficiente consciencia como para ayudarnos posteriormente antes de morir, y las letras así nos lo confirman. Mientras que una es el canto de una bestia dispuesta a consumirnos y devorarnos, la otra es una mujer atrapada en el cuerpo de un monstruo y nos suplica que acabemos con ella. Después está Embers, el tema de Phaistos, quien, al tratarse de un clon de la Jabrea, posee un tema musical que fusiona distintas canciones ya escuchadas anteriormente relacionadas con la Jabrea y los Ascians. En concreto, Without Shadow, Thunderer, y
Shadows Withal. No es que sea un tema potentísimo o tan emblemático como Scream, pero al menos sí sabe condensar todo lo que el concepto de la Jabrea lleva suponiendo para nosotros desde que nos antagonizaran a Real Reborn hasta ahora. Sin embargo, la gran novedad llega de mano de Whitestone Black, el tema que suena cuando Hephaestus se transforma de cara a su segunda fase en Savage. Este nuevo tema, que utiliza de base Embers, muestra un sonido mucho más industrial y gutural. Y su letra trata sobre una fórmula para burlar a la muerte a través de un renacimiento que peque contra todas las leyes de la naturaleza. Una letra que, evidentemente, simboliza la ideología retorcida de Athena y su influencia en los actos de Hephaestus aún años después de muerta, el cual a esto él solo aporta la base con su tema musical. Y hasta aquí puedo leer sobre las raids del parche 6.2. Jugable y mecánicamente, vemos que los intereses del equipo de desarrollo se han centrado en 4 frentes específicos. La creación de nuevas mecánicas venidas de otros géneros para que los combates pierdan el toque de rol a favor de más acción. Más modificaciones del escenario mucho más comunes y más bestias, trastear aún más con los estados alterados, y la creación de nuevas mecánicas con sus respectivos marcadores a través, ahora, de piezas de puzzles. Y si lo comparamos con el tier anterior de Asphodelos, vemos una mejora inmensa, puesto que aquellos pasos tentativos ahora se están realizando de formas más seguras, a la par que vemos una mayor variedad ofensiva por parte de los jefes, aun si varios de los de avisos aún son dados al reciclado de mecánicas, mientras que en Asphodelos se notaba el estancamiento de ideas al haber sido un tier hecho prácticamente ideas recicladas, solo que combinadas de formas cabronas. En definitiva, que es aquí cuando podemos apreciar los esfuerzos del equipo de desarrollo en salir de dicho estancamiento, trayendo a la mesa nuevas ideas y conceptos que alteren las dinámicas jugables ahora que ya está todo inventado. Y, por su parte, en lo que a la historia se refiere, por fin hemos podido conocer a la Jabrea del pasado, y la historia, pese a ser un culebrón del calibre 50, ha virado una historia de un padre que busca el perdón de su hijo a la vez que intenta expiar sus demonios internos tanto literal como metafóricamente. Que, todo se ha dicho de paso, la división de la Jabrea en sus mitades buena y mala se me antoja como una referencia velada a la división del emperador de Final Fantasy II entre sus mitades de luz y oscuridad. Y que ambos eventos transcurran en un lugar llamado Pandemonium es una coincidencia muy poco coincidente. Que, hablando de referencias, también es curioso ver la tendencia de enemigos de estas raids que se parecen a personajes icónicos de la era de PlayStation. Porque si bien Speros fue una referencia directa al Drácula de Castlevania Symphony of the Night, las mutaciones constantes de Hephaestus y más su transformación en el engendro de su segunda parte en Savage lo acerca excesivamente a la figura de William Birkin de Resident Evil 2. Sobre todo por aquello de los ojos creciendo en partes del cuerpo donde habitualmente no van los ojos. Por tanto, cabría preguntarse qué clase de referencias a iconos de aquella época nos esperan en el futuro. ¿Algo rollo Nadla de Tomb Raider? ¿Algún bicharraco de Parasitive? ¿O tal vez algo similar a Genova de Final Fantasy VII? Sobre todo por conceptos como Erictonius buscando a su madre. Ahí lo dejo caer con toda la ilusión del mundo.
Aún así, pese a que la conspiración de Hephaestus se haya extinguido, los tentáculos de Athena se extienden ahora hasta el presente para crear un nuevo misterio de cara al último tier de raids que llegará en el parche 6.4. Al mismo tiempo que aún está por ver, si cabe, qué fue lo que ocasionó que el Lajabrea que conocimos en esta aventura se convierta en el loco desquiciado y omnicida al que nos enfrentaremos en Unreal Reborn. Solo el tiempo lo dirá. Aparte de la isla santuario de la que hablaré a continuación, la otra gran adición a la variedad jugable de Final Fantasy XIV llega en este parche en la forma de las mazmorras variantes y las Criterion. La idea tras este nuevo tipo de contenido es un nuevo experimento jugable que sustituye a las zonas expansivas con sus mega raids como Eureka con Valdesion y Vodja con The Loop Savage, a cambio de retos más asequibles en lo que al acceso mismo a las instancias se refiere y más concentrados en su contenido. Además, cada una de estas nuevas mazmorras contará con sus propios retos y diseños acorde a la dificultad que presenten. Las variantes serán mazmorras asequibles para todo el mundo y más centradas en sus historias. Las Criterion serán mazmorras con mecánicas de nivel extremo, y Criterion Savage, como su nombre indica, tendrá mecánicas y una dificultad más propia de la dificultad Savage. La trama de este primer contenido involucra un secreto familiar de la sultana Nanamo. En los subterráneos de Sildin, los mismos que utilizamos para escapar del golpe de estado de Ul'dah allá por Unreal Reborn, se encuentra un portalón con el símbolo de la familia de la sultana y esta nos pide que la acompañemos para explorar la caverna. Y como nuestro personaje no tiene nada mejor que hacer, aceptamos encantados, lo que abre esta nueva sección jugable. Las mazmorras variantes no son simplemente mazmorras normales que uno se encuentra por el Duty Finder, sino que se trata de un nuevo modo de juego con sus propios recursos tanto jugables como narrativos, y que podremos afrontar tanto de forma individual como en una party. La idea de las variantes está basada tanto en las historias de Escoge tu propia aventura, como en la exploración y resolución de misterios a través de pistas. La progresión consiste en escoger qué camino tomaremos a cada cruce que encontremos, lo que nos abrirá unas rutas y nos cerrará otras, al mismo tiempo que recolectaremos pistas o interactuaremos de diversas formas con el entorno, de modo que otras rutas alternativas se nos abrirán en algunos casos, mientras que en otras ello influirá en los comportamientos de los jefes que nos encontremos. A lo que se añaden eventos aleatorios que podrán influenciar aún más a los jefes, de modo que la experiencia cambie todavía más. Al final de cada ruta nos enfrentaremos a un jefe distinto cada vez y, dependiendo de nuestras elecciones, la historia se hilará de modo que obtendremos un final u otro, el cual se recogerá en un diario. La idea, por tanto, es jugar varias veces a esta mazmorra explorando todas sus posibilidades por un lado y descubriendo e interpretando pistas por el otro que nos abran nuevas rutas. Estas pistas pueden estar tanto dentro del nivel, como nivel de mención en las historias que cuenta el diario, o puzzles que pueden ser más o menos crípticos, pero que, al menos, jamás llegan a la lógica lunar. Estas tres rutas, a su vez, se complementan con un jefe secreto extra si interpretamos una serie de pistas de forma adecuada, y que se convierte en una prueba final antes de la última revelación para la historia de Nanamo. Una historia en la que la sultana descubrirá el verdadero legado de sus padres. El recordatorio del hermanamiento entre la ciudad-estado y la tribu de los Amalia que estos lucharon por preservar, pero que los conflictos y las circunstancias impidieron. Una labor que la sultana promete continuar. Más allá de eso, una vez terminemos las mazmorras variantes, se nos abrirá la versión Criterion a modo de un reto extra. Criterion será mucho más lineal porque estaría centrada únicamente en la acción, elevándola al nivel de una mazmorra en nivel extremo. Aquí los pools de enemigos no solo harán muchísimo daño, sino que contendrán mecánicas que no podremos ignorar, así que la dificultad de los jefes aumentará exponencialmente con respecto a sus mecánicas de la versión anterior, a lo que se añadirán circunstancias especiales como la imposibilidad de resucitar aliados excepto en una única vez por jugador. Y si eso sabe a poco, a Criterion se le añade después el modo Criterion Savage, en donde la dificultad se eleva, como el nombre dice, hasta equipararse al nivel Savage de la raid y con nuevas circunstancias aún más cabronas. Y bueno, la verdad es que este nuevo modo de juego es toda una sorpresa. Antes de nada, hay que decir que esto será lo que irá sustituyendo en el futuro a las inmensas zonas de farmeo como Eureka o Vodja, así como sus raids propias de Valdesion y de Lubrum más de Lubrum Savage. Personalmente, a mí me gusta mucho este cambio, puesto que todas aquellas zonas realmente no tenían nada salvo Fates más una raid tocha y todo estaba para farmear principalmente las reliquias. Sin embargo, con las mazmorras variantes y Criterion, los procesos están más simplificados y otorgan, además, una mayor independencia al jugador sobre cómo quiere tirar estos contenidos y con quién. Si os acordáis de lo que dije en los vídeos anteriores del 14 al respecto, soy muy enemigo de la colaboración forzada en la práctica, y más en casos como las raids tochas en las que el acceso lo administra no el juego o el personal de la compañía,
sino la comunidad de jugadores. Y, por tanto, uno queda a merced de los caprichos y horarios de terceras personas que perfectamente pueden vetarte el acceso a contenido del juego, y tú no puedes hacer nada al respecto ni tienes a nadie a quien quejarte. Así como que la entrada de los grupos sigue siendo una competición constante contra un número excesivo de gente. Porque al final, el mayor problema y al mismo tiempo la mayor dificultad del high-end de Final Fantasy XIV no es la dificultad de los jefes en sí, sino la inevitable dependencia de caer en gracia a los cortijos de la gente que administra estos contenidos, o si no, te quedas sin jugar. O juegas pero con una peña del fondo del barril y que no saben hacer la O con un canuto. Y esto lo digo tanto por Valdesion y Delubrum Savage como en el resto de la escena del high-end, incluyendo Ultimates y Savage. Porque como solo un número relativamente escaso de jugadores jugamos a este contenido, y me comentan por el pinganillo que somos como un 5% de la comunidad total, al final es un mundo en forma de cuña con el tamaño de un pañuelo y por lo general está lleno de mocos. No, en serio, ¿quién ve el concepto vamos a dejar que gente ajena al juego administre el derecho a jugar de una comunidad entera y piensa que es buena idea? Por tanto, si el equipo tras el juego ha optado por sustituir aquellos contenidos que siempre han sido de lamer culos y mendigar a grupos de ciento y la madre para convertirte en un lacayo a las órdenes de tu señor feudal en el mejor de los casos, y estar condenado a la ley del selva en los demás, considero que es una decisión muy acertada a esta sustitución. Más allá de la violencia, tal vez el mayor contenido revelación ha sido la inclusión de la Isla Santuario como una nueva dinámica jugable. Un nuevo espacio diseñado para un contenido totalmente casual en el que los jugadores pueden relajarse sin presión ni competitividad alguna. Este contenido comienza un fatídico día en el que Tataru, la borracha reconvertida en la Mancio Ortega del 14, nos ofrece un regalo. Nuestra propia isla privada sin ningún tipo de condicional añadido, ni ninguna aventura bajo la manga. Cuando llegamos, efectivamente, no hay nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. Solo un montón de territorio salvaje que explorar, pero al mismo tiempo montones de nada que hacer. Y aquí es donde entra la letra pequeña. Resulta que estas islas son espacios que Limsa Lominsa pretende explotar y, a cambio de un número de sirvientes que nos ayuden a construir un techo bajo el que protegernos ofrecidos por Tataru, ¿qué tal sin agradecimiento por un refugio personal nuestro, explotamos un pelín más la isla para la alianza entre Limsa Lominsa y el consorcio de Tataru? Nada de obligaciones, pero ya sabéis que es de bien nacido ser agradecido. Si pilláis por donde van los tiros, guiño guiño, patada en la espinilla. Y como nuestro personaje no fue al colegio el día que enseñaron la palabra no, este acepta y nuestro destino queda sellado en otro pacto faustiano más. Así es como funciona la Isla Santuario. La idea es una experiencia similar a cualquier simulador de vida granjera que se nos ocurra, inserte aquí los sospechosos habituales. La progresión consiste en ir explorando la isla y recolectar materiales que nos permitan construir cosas como la cabaña que será nuestro centro de operaciones. Y para esto, tal vez la mejor noticia es que aquí no necesitaremos tener subidas clases ni conocimiento alguno de crafters o gatherers, sino que es una experiencia abierta a todo el mundo. Una vez tengamos la cabaña, nos tocará hacer lo mismo con un taller para transformar los materiales que recolectamos en productos, y un granero para guardar dichos materiales. Cada vez que los muñecos estos construyan algo, lo exportarán, y ganaremos un dinero propio de esta isla que será la moneda con la que compraremos las cosas que aquí nos venden. Conforme avance el negocio, podremos expandir las operaciones habilitando nuevos terrenos en los que construir nuevos talleres y más graneros. Incluso acabaremos desbloqueando una granja y un huerto. Que de hecho, esa es otra. A partir de aquí podremos capturar a varios animales de la isla, de modo que si los alimentamos y cuidamos, estos a cambio nos darán diariamente materiales propios. Y lo mismo con el huerto, en donde si plantamos semillas y regamos los parterres, al tiempo podremos recoger los vegetales. La idea tras esto es la automatización. Si bien en los primeros niveles dependeremos de recoger todo a mano, los graneros permitirán que diariamente nos lleguen materiales de las zonas que especifiquemos, mientras que cuantos más talleres haya, más dinero isleño conseguiremos. Y, por tanto, si nos lo montamos bien, no entraremos más que para recoger nuestras ganancias, cuidar las cosechas y pasar tiempo con los animales. O simplemente pasar el rato solos o con amigos, ya sea en la isla o en las localizaciones decorativas extra que podremos construir con lo que nos sobre. Y si bien puede parecer la cosa más simple del mundo, realmente es algo que contiene una cantidad sorprendente de microgestión, en especial lo relacionado con la industria y el comercio. Por ejemplo, si queremos optimizar los beneficios, tendremos que jugar bien nuestras cartas, conocer bien los gráficos de oferta y demanda, jugar con los precios en base a las tendencias del mercado,
y ordenar en la agenda de los talleres una producción en la que ésta se retroalimente para que la calidad sea mejor. Los muñecos te exigirán 2 días de descanso llamándolos fines de semana, y tú te ofenderás porque el que los obreros descansen significará que tú no estarás ganando dinero y los despreciarás abiertamente. ¿Quiénes se creen que son para pedir descansos? ¡Son muñecos! Y además, la fábrica es tuya, ellos están ahí por y para ti. Y cuando te quieras dar cuenta, descubrirás que has convertido un paraíso virgen y natural en un centro industrial que expulsa humo constantemente, sus animales capturados en pos de la explotación, y sus recursos naturales extraídos para transformarlos en bienes de lujo, capricho de una moda de quienes se lo pueden permitir en base a lo exóticos que son los productos isleños. Con el tiempo alcanzarás el nivel máximo de la isla, y se te acabarán las cosas que hacer salvo entrar para recoger tus ganancias y programar la agenda de las 2 siguientes semanas. Y será entonces cuando te darás cuenta de que, al ser este un contenido relajante, tus animales no huirán nunca les pase lo que les pase, por lo que dejarás de alimentarlos y los condenarás al hambre eterno. Su felicidad, una estadística vacía ahora que te dan materiales todos los días. No son más que fuentes de recursos que extraer ya que estás, e igual con las cosechas. Y al final tu recompensa serán unas prendas de ropa que meterás en el armario de la posada para que acumulen polvo, y la promesa de que el destino de tu isla lo correrán otras tantas conforme se expandan las operaciones. Pero ahora que has tenido éxito en esta isla, es demasiado tarde como para apearse, y será el momento en el que te des cuenta de que esta era la trampa verdadera del regalo de Tataru. Vayas donde vayas, seguirás siendo un engranaje del sistema. El capitalismo es una enfermedad, y tú no eres más que una bacteria más que lo extiende infectando cada lugar al que vas. Pero te dará igual, porque puedes permitirte una moto brum brum con tu dinero isleño, una montura más en la colección de decenas, si no cientos de monturas que no utilizas. Pero tu serotonina ya se ha liberado, y solo queda esperar a la siguiente expansión de este contenido para empezar el proceso de cero en otra isla más. ¿He dicho ya que puedes liberar a las mascotitas por la isla y darles vidilla? Como no podría ser de otra forma, el parche 6.2 también incluye otros contenidos menores pero que merece la pena destacar. En primer lugar tenemos las misiones de tribu de los Omicron para Gatherers, y cuya historia completa las subtramas abiertas por los miserables habitantes de Ultima Thule. Una conmovedora historia en la que, a través de los esfuerzos conjuntos de los Loporritos y los Omicron por montar una literal cafetería al final del universo, ayudaremos a todos estos seres a superar sus traumas para que así inicien nuevas vidas llenas de esperanza, al mismo tiempo que el Dynamis del lugar manifestará dichas esperanzas en la paulatina reconstrucción de sus mundos. Tras su ausencia en Shadowbringers pasado un fugaz cameo, Hildibrand, el mejor personaje, vuelve con más alocadas aventuras junto a los Loporritos, un magufo y la tan esperada reaparición de los Pupu, los aliens azules recurrentes de la saga. Sin salir de Hildibrand, las reliquias de estos parches inician con la petición de Godber, su padre, para recrearlas. Y además nos da una muy buena razón para ayudarlo. Y por último, también se nos presentarán 2 historias más pequeñas. Por un lado, si ayudamos a un demonio que ha acabado atrapado y dividido en nuestro mundo, este nos ofrecerá la posibilidad de echar un vistazo a los pasados de Scarmiglione y Barbariccia para que podamos saber cómo eran sus vidas anteriores a haberse transformado en los monstruos a los que nos enfrentaremos. Y por el otro, tendremos una historia más de Tataru con... ¡No! ¡Paso de eso! ¡Conclusiones! ¡Ya! Tras todo esto, podemos ver cómo el parche 6.2 ofrece una mejora enorme con respecto a la línea plana que el parche 6.1 presentó tras Endwalker. Jugablemente, los combates ahora se hacen infinitamente más intensos gracias a las nuevas mecánicas y experimentos introducidos.
así como el nuevo interés en el uso de estados alterados o las mecánicas de no mirar mientras estamos ocupados con otras cosas. La Trial Extreme de Barbariccia se vuelve un combate infinitamente más retador que las de Zodiar, Hydaelyn y el último Requiem juntas, al obligarnos a fijarnos en su lenguaje corporal en vez de marcadores típicos, así como que los festivales de AoE se intensifican tanto que quedarse quieto es sinónimo de suicidio, a la vez que se adaptan marcadores propios de Ultimate, y se introducen nuevas mecánicas como los recintos de pelo en los que los jugadores por parejas deben escapar de los ataques mientras están obligados a interactuar entre sus homólogos en otros recintos. Asimismo, y en contraste con el tier anterior de Asphodelos, las raids de aviso son, por lo general, más interesantes al introducir aún más nuevos conceptos, ya sea en el Protocarbuncle con su corro de la patata, o los cambios del escenario y sus transformaciones de la mano de Agdistis. Y sus versiones en Savage son testimonio de un mayor esfuerzo en alterar aún más nuestras percepciones entre mecánica reciclada y mecánica reciclada, culminando en un superjefe que impondrá mayores retos en la forma de no solo unos simples marcadores nuevos, sino genuinos puzzles que incluyen entre su dificultad el posicionamiento entre los miembros de la party entre sí y con respecto a los ataques y otras mecánicas del jefe. Y en cuanto a lo narrativo, pese a que la mayor parte de la trama del parche ocurre en el mismo lugar, que es el castillo de Troya, y nos tienen yendo de acá para allá para luego mostrarnos las ruinas de otra ciudad, al menos esto nos permite centrarnos en lo que importa, en la humanización efectiva de los demonios. Como comenté, estos demonios siempre habían sido enemigos más que había que matar, y muchos de ellos formaban genuinas amenazas, pero esta vez se nos ha permitido echar un vistazo a sus miserables vidas para que veamos que no todos son así, y que su comportamiento viene como consecuencia de un hambre perpetua de éter en un mundo que carece de este. Por su parte, la nueva aliada de los Scions, Zero, no es que sea un personaje interesante, y menos con las excusas que le dieron para que la luz del cristal la volviera aceptable según nuestros cánones de belleza y así en teoría nos caiga mejor y empaticemos con ella. Pero lo que sí es importante es la historia que cuenta, la historia del 13º reflejo y las bases de las siguientes aventuras que viviremos poniendo sobre la mesa los misterios más importantes. ¿Cómo ocurrió la contramemoria? ¿Siguen existiendo los eidolones que arrojaron el mundo al caos? ¿Qué es lo que pretende Golbez con su guerra eterna en un mundo en el que no queda nada que explotar? Sin embargo, los platos fuertes han venido, como no podía ser de otra forma, con las mazmorras variantes más las Criterion y la isla Santuario. Dos modos de juego tan pintorescos como opuestos que nos ofrecen aún más contenido que hacer, tanto eligiendo nuestras propias aventuras mientras elegimos también los retos a los que nos enfrentaremos, como convirtiendo un paraíso isleño en una operación de explotación de recursos solo que en un ambiente casual. En definitiva, el parche 6.2 ha sido uno cargado hasta los topes de contenido y uno muy difícil de superar. Uno que ha traído conceptos nuevos y muy interesantes, y que es testimonio de que el equipo de desarrollo se está recuperando tras el batacazo con la crisis del COVID, y que los periodos de 4 meses para ir repartiendo contenido son una dinámica más sana con la que trabajan mucho mejor.